Bienvenidos a un nuevo programa de Saber Estar, un programa de psicología dedicado y realizado por personas como tú y como yo. Un programa de personas que en su vida han tenido un acontecimiento extraordinario, un acontecimiento difícil, como todos tenemos en la vida, pero que ellos han sabido llevarlo de una manera extraordinaria, de una manera que nos hace admirarles de alguna forma. Hoy tenemos con nosotros a alguien que irradia energía, irradia optimismo, irradia una forma de vivir como si tuviese las pilas siempre a 120 cargadas en el momento. Una persona que quienes tenemos la suerte de conocerlo, le envidiamos y que sin embargo tiene sobre sí algo que muchos considerarían un obstáculo demasiado grande en la vida. Estamos hablando de una persona con una gran experiencia, una gran trayectoria vital, pero que ha sido visitado por la ELA. Se llama José Jiménez, es el presidente de la asociación ADELA, CV, aquí en Valencia, y prefiero que se presente. José. Buenas tardes. Preséntate a la audiencia. Bueno, lo primero, gracias por la descripción, por ese optimismo, ¿no?, que comentas. Como has dicho, soy José Jiménez, soy afectado de ELA desde hace 7 años diagnosticado y desde hace 10 que empecé a tener los efectos. Hasta ese momento mi vida ha sido o era una vida como la de cualquier otra persona normal, con mi trabajo. He trabajado 30 años en banca, me encantaba el deporte, me encantaba la montaña, he hecho 5 veces el Camino de Santiago. 5 veces el Camino de Santiago. Eso es. Y justamente en la última, en el 2013, fue cuando mi hermano me dijo: no andas bien, ¿no? Algo te pasa en los pies que no andas bien. Y bueno, pues yo andaba normal, ponía un pie normal, pero el otro como que caía en plano, se oía en el silencio de la montaña, pues se oía, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí la enfermedad fue evolucionando poquito a poquito. Pensaban que era un problema de una estenosis en la espalda, pero al final, pues bueno, terminó siendo ELA y se me diagnosticó en el año 2016. Y desde ahí, pues bueno, intento... He cambiado evidentemente lo que era mi vida anterior a lo que es ahora, desde el punto de vista de lo que hago, pero no con las ganas que lo hago y con el objetivo que lo hago, ¿no? Siempre he hecho las cosas que me han gustado, siempre he intentado disfrutar con lo que hacía, me daba igual que fuera actividad deportiva, que fuera ocio, que fuera trabajo, siempre he intentado disfrutar. Y bueno, pues cuando se te diagnostica esta enfermedad, sí que es cierto que es un giro de 180 grados, pasas... Una cosa, José. Estamos hablando de la enfermedad del ELA, lo estás uniendo mucho a la parte deportiva porque es donde más afecta, pero para el gran público la ELA suele ser un perfecto desconocido. O lo oímos un poquito alguna vez, que si los afectados de la ELA, que si no sé qué, pero lo que es la enfermedad en sí, ¿nos la podrías describir en 2-3 minutos para que entendamos lo que es? Sí, la ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa a nivel... ¿Qué significa ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Ahora explícanoslo, porque la amiotrófica me parece a mí que vale. poco. Entonces, ¿en qué consiste? Pues es una enfermedad que va debilitando nuestros miembros. Puede empezar o bien por las extremidades o bien por la parte superior. Yo en mi caso pues empecé a dejar a andar mal, cojeaba y poco a poco pues va debilitando. Ahora pues ya me afecta a mis manos, afecta relativamente a mi capacidad de respirar, incluso de tragar, y lo que hace es que nos deja inmóviles y nos deja encerrados dentro de lo que es nuestra cabeza. Nuestra capacidad de pensar sigue siendo extraordinaria, no se pierde absolutamente nada. En algunos casos hay una pequeña demencia frontotemporal, pero mínimos. Stephen Hopkins es un referente de esta enfermedad en cuanto al tiempo de duración, porque él fue diagnosticado en el año 2020, con 23 años y vivió hasta los 76. Y bueno, toda su aportación científica la hizo con su cabeza perfectamente lúcida, aunque su cuerpo no le permitía trabajar, ¿no? Y pues esa paralización nos impide movernos, nos impide tragar, nos impide respirar, nos impide hablar, y al final terminamos hablando pues con un comunicador a través de nuestro iris que movemos y que nos permite mantener el contacto con el exterior. Es una forma distinta de vivir, pero que se puede vivir muy bien. ¿Qué sentiste cuando te lo dijeron? Porque nos dijiste que llevabas una vida normal, caminar por la montaña. Bueno, normal no, porque 5 veces el Camino de Santiago, hay muchos que nos lo estamos proponiendo desde hace mucho y no hemos hecho ni uno todavía. Ajá. Ojalá todos lo hiciéramos, pero eras un deportista.
Sí. Y a nivel profesional, a nivel familiar, ¿cómo eras? ¿O cómo eres, José? Bueno, pues eso, empecé a trabajar, he estado 30 años trabajando en banca, empecé pues como se empezaba entonces, entrando y haciendo las labores de caja, acabé siendo director de oficina, director de zona, incluso director de análisis y planificación comercial en el año 2016, cuando me diagnosticaron. Y bueno, lo que supone a nivel personal, pues tengo 2 hijos que pues han tenido una trayectoria extraordinaria, cada uno pues buenos estudiantes, buenas personas y cada uno con su vida relativamente independiente. Y lo que ocurre es que cuando te diagnostican es una bofetada tremenda y lo es para todos, para el más optimista, yo me considero también optimista. Cuéntanos ese momento, José. El momento en que te dan, perdona que lo diga así de feo, la sentencia, el diagnóstico. Sí. Porque los que no conocemos la enfermedad lo vemos casi, es como una sentencia, es decir, tu vida va a ser ir a menos continuamente. ¿Cómo se recibe eso, José? Bueno, no se recibe nada bien, evidentemente, y lo primero es negarlo, lo segundo negarlo y lo tercero volverlo a negar, ¿no? Hasta que, bueno, pues va pasando el tiempo, sí que es verdad, bueno, yo me acuerdo el día que me diagnosticaron, estábamos en la fe, mi padre cuando éramos pequeños y las cosas iban bien y hacíamos pues nos invitaba siempre un bocata de calamares y le dije a mi madre, pues bueno, vamos a pasar por un momento de incertidumbre, no sabemos cuántos nos vamos a poder comer, porque sí que entras en un momento de total incertidumbre. Conoces la enfermedad relativamente, pero no la conoces de verdad, no llegas hasta el final y bueno, pues lo que hicimos fue salir, ir, comer y a partir de ahí fue cuando empecé a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué supone? ¿Qué puedo...? ¿Qué me va a ocurrir? Lo que pasa es que sí que es cierto, pensé mucho tiempo, lloré mucho, porque se llora, cualquier persona tiene que expresar lo que siente, pero llegó un momento en el que, bueno, yo creo que me pensé, ya he llorado bastante, tengo lo que tengo, no sé lo que me va a deparar en cuanto a tiempo y en cuanto a oportunidades, pero las que tengo las voy a aprovechar al máximo. Y ahí fue el clic que me hizo pues empezar a pensar qué puedo hacer yo con esta enfermedad, porque sigo siendo el mismo, sigo teniendo ganas de hacer las cosas, me gusta disfrutar con las cosas que hago, ahora tengo tiempo de estar con mis amigos, con la gente que quiero, ya no me lleva la dinámica del trabajo, del día a día, y bueno, pues me hizo replantearme todo. Sí, fíjate, has dicho una cosa súper interesante, José. Yo sigo siendo el mismo. Es decir, José Jiménez tiene su vida, tiene su espíritu, tiene su manera de entender la existencia, tiene su manera de relacionarse con los demás, tienes tus 2 hijos, tienes tu esposa. Sigue siendo una esencia, un pozo. Y el ELA, según lo estás contando, es como si fuera una circunstancia. Una circunstancia que no está por encima de tu ser. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, lo primero es negarla, la niegas al principio, pero luego la obvias. Yo me levanto cada día que me levanto, pienso, tengo un día más, tengo una oportunidad más y voy a hacer todo lo que pueda en este día. Esto es lo que me lleva cada día. Yo a mi enfermedad sé que la tengo porque me impide hacer muchas cosas, me incomoda mucho en ocasiones, me dificulta mucho el hacer lo que quiero hacer, me hace añorar mucho lo que hacía antes, pero no me impide hacer todo lo que yo quiero hacer ahora y las cosas que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer en estos momentos? Como te decía, pues vivir de otra manera, valorar más pues qué es un abrazo, valorar más qué es decir un te quiero y a partir de ahí, pues en mi caso, conforme fui conociendo la enfermedad, vi la dificultad que implica el convivir con esta enfermedad. Dificultad no solo física, sino económica y social de cara a poderte mantener con vida en la enfermedad, ¿no? Conocí la asociación en 2017. En 2018, en 2017 o 2018 estuve ahí haciéndome el remolón, pero eso, a principios ya de mediados de 2018 dije, yo creo que puedo hacer mucho más por las personas, ¿no? He trabajado 30 años en banca, tenía mucha relación con muchas personas y dije, bueno, pues voy a intentar ayudar en la medida de lo posible a todo lo que pueda a las personas. Y eso es lo que ahora mismo me mueve, el trabajar con la asociación, el intentar pues conseguir que los derechos a nivel de asistencia sanitaria, que los derechos a nivel de asistencia social, pues que sean los máximos, que sean los que deben ser, y como asociación pues a poder dar el máximo de apoyo a las personas que
tiene José, esta enfermedad. acabas de dar una bofetada moral a muchísima gente. Ujú. Uno ve a una persona, el que no te conoce, que es los que te conocemos sabemos cómo eres, que eres una vitalidad maravillosa, pero una persona ve a alguien que está en silla de ruedas, inmediatamente puede decir, ay, hay que ayudarlo, habrá que estar siempre con él. Tú acabas de decir que te dedicas a ayudar a los demás. ¿Cuántas personas hay que con problemas pequeñísimos se sienten en el centro del universo y están esperando a que los demás vengan a ayudarles? Que es lícito cuando alguien tiene un problema. Sin embargo, tú dices que te dedicas a ayudar al prójimo. ¿Nos lo explicas un poco? Sí, cuando conoces esta enfermedad, además de presidente de la Asociación de la Comunidad Valenciana, soy vicepresidente de la asociación a nivel nacional, del consorcio CONELA, que engloba todas las asociaciones a nivel nacional. Y, por ejemplo, cuando ves los datos te das cuenta de que solo el 4% de las personas que tenemos ELA somos capaces de mantener, de asumir los costes que implica esta enfermedad. Esta enfermedad nos paraliza totalmente, nos hace dependientes al 100%, 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitamos mucho equipamiento para poder movernos. La tecnología nos da vida, pero esa tecnología no siempre está cubierta. Y bueno, pues eso... yo estoy en una posición relativamente cómoda para mí, pero sin embargo veo a muchas personas, pero muchísimas personas, somos 400 en la Comunidad Valenciana, que no tienen esos recursos. Y entonces dices, bueno, no sé, me puedo quedar aquí a la vida contemplativa, a disfrutar, a ver, o puedo intentar ayudar a personas que están padeciendo lo mismo que yo y que tienen las mismas ganas que tengo yo de poder vivir, incluso el ánimo, incluso la felicidad, pero que como no tienen los recursos, igual cambian de opinión. Y es así, el 80% de las personas que tienen ELA deciden dejar de luchar con la enfermedad a partir del 3.º o 5.º año, que es el punto de mayor deterioro, porque se consideran una carga a nivel social, a nivel económico, y esto no se puede, bajo mi punto de vista, no se puede permitir. Y mientras, pues bueno, podamos aportar, la asociación lleva 30 años, y yo personalmente pues pueda aportar, es creo que lo que me queda. Juan Carlos Unzué, que es uno de un afectado por desgracia, pero que nos está ayudando mucho con la visibilidad de la enfermedad, él dice que le llama solidaridad altruista, ¿no? Porque al final es trabajar por los demás, pero en el propio bien de uno, ¿no? A mí me satisface mucho hacerlo y es lo que, como he dicho antes, lo que procuro hacer, aquello que me gusta, aquello que me llena, aquello que me hace feliz. ¿Y de dónde sacas las fuerzas para vivir preocupándote de los demás, José? Porque eso es muy grande. Yo insisto en el no acordarme de la enfermedad, ¿no? O sea, me da igual la enfermedad y vivir como si no tuviera la enfermedad. A mis hermanos a veces lo comentamos, ¿no? Yo les digo, joder, si me llego a poner a llorar en el 2016 estaríais hasta el gorro de mí, ¿no? Pues. Igual hasta no veníais ni a verme. Y ahora mismo estamos en una tesitura totalmente distinta y con mis amigos igual, ¿no? A veces que les tengo que decir, que yo estoy limitado, ¿no? Porque ellos llevan su ritmo, van marcándote la pauta y tú dices, que yo a ese ritmo no llego, ¿no? Es que, pero José, eso es lo más bonito que te puede pasar, porque la gente no te percibe realmente como una persona que tiene la enfermedad, como una persona que no puede, sino que es una persona más que está con ellos y con la que quieren estar. muy bien. Y luego has hablado de dos asociaciones, la ADELA y la, como lo has dicho, la Unión de los Enfermos, ¿no? La CONELA. ¿En qué consisten? ¿Y cuál es tu labor dentro de esas asociaciones? Bueno, ADELA, realmente la labor es de los profesionales, 12 profesionales que trabajan en la asociación desde hace ya más de 30 años, alguno de ellos, 31. ¿Profesionales en qué sentido? ¿A qué se dedican? Tenemos pues una técnico sanitario, hay 2 psicólogas y psicólogo, hay una terapeuta ocupacional, hay 3 fisioterapeutas, hay 2 cuidadoras, hay una periodista a tiempo parcial también. Bueno, ese equipo es el que se encarga principalmente de recibirnos cuando hemos sido diagnosticados a través de un programa que tenemos psicosocial, en el que bueno, pues, atendemos, nosotros llamamos afectados tanto a las personas diagnosticadas como puedo ser yo, como mis familiares. Y además, por ejemplo, desde un punto de vista psicológico, atendemos a más familiares incluso que a afectados, porque el afectado de alguna manera primero no
no lo aceptamos y nos cuesta, pero al final pues nos terminamos adaptando en cierta medida. Sin embargo, los familiares que tienen todas sus capacidades, que tienen toda la posibilidad de hacerlo todo y ven que no puedes hacer nada, pues se ven como más afectados, ¿no? Entonces ellos son principalmente los que nos reciben, los que nos atienden a la hora de gestionar el tema de los ingresos. Dejas de trabajar, ya no, si eras panadero ya no vas a hacer pan, si eras camionero ya no vas a conducir, claro. Y si eras bancario como yo, pues ya no vas a ser bancario más, y tus ingresos tienen que venir por otra vía, tienes que gestionarlos, las ayudas. No hemos estado en ese mundo, el que alguno puede que haya estado en algún momento, pero la gran mayoría no conocemos qué es la dependencia, qué posibilidades hay, pues ellos nos ayudan a gestionarla. Y luego a partir de ahí pues ya son el resto de programas, la terapia ocupacional, pues para ir adaptando nuestra vivienda y nuestras necesidades a las limitaciones que tenemos, pues si no puedes coger la cuchara de una manera, hay cucharas que se pueden adaptar para beber, para... Y de todo eso se encarga la asociación. De todo eso se encarga la asociación y de llevarlo a cabo, y hacerlo llegar en este caso en la Comunidad Valenciana, a las 400 personas aproximadamente que tenemos ELA y que tienen contacto con la asociación. Este año pasado hemos tenido 325 personas. De 400 afectados que se estiman, hemos llegado a 325 personas, que está muy bien, es un ratio muy bien. Prácticamente el 80%. Está muy, muy bien. Y luego a partir de con ELA, pues lo que está intentando de alguna manera es elevar, dentro de ADELA tenemos contacto con las consellerías de Asuntos Sociales y de Sanidad, sí. Y en CONELA lo que tratamos es ya de elevar el nivel y tratar ya con los ministerios, sobre todo... la demanda principal que tiene un enfermo de ELA y su familia, y es disponer de los cuidados necesarios. Entonces ahí es donde estamos haciendo un esfuerzo muy grande, lo hemos hecho, lo llevamos haciendo desde el año pasado y bueno, pues no descansaremos hasta no conseguirlos, porque un enfermo con ELA que tiene cuidados puede vivir sin ningún tipo de problema esta enfermedad. Luego, es libre cada uno de elegir si quiere vivir con esta enfermedad o no, si no quiere vivir. Y es perfectamente lícito, perfectamente respetable. La mía es una ELA hereditaria. Yo la tengo porque mi madre tiene la mutación. Junto a mí en 2016 diagnosticaron a 2 primos míos. Cuéntanos eso porque, insisto, el ELA es la gran desconocida y creo entender que hay una ELA congénita y una ELA que viene sin esperarla. Eso es. El 10-15% de los casos son ELAs hereditarias y el 85-90% son ELAs esporádicas, que se llaman, que no tienen ningún referente anterior en la familia. Y no se sabe de dónde llega. No, es una enfermedad, en estos momentos es una enfermedad que no tiene cura, que no se le conoce ningún tipo de... Se van conociendo algunas de las bases, pero no tiene ningún tratamiento ni tiene nada. Entonces... estamos, como tú has dicho antes, cuando te lo dicen, te acercan el periodo, te dicen la fecha de vencimiento. Si la esperanza de vida son 80 años, 85 años, la tuya son entre 3 y 5 años. Sí, pero fíjate una cosa, José, para que nos la expliques. Nos estás diciendo que pueden ser 5 años, 7 años, 10 años. Sin embargo, hay casos como Stephen Hawking, que vivió más de 50 o incluso 60 años, creo que fueron 50 más o menos, con la enfermedad. Y falleció prácticamente de anciano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el tipo de enfermedad? ¿Es la manera en que se lleva? ¿O son los cuidados que se le dan? Puede afectar la evolución. Yo siempre lo digo, soy una persona con ELA y tengo mucha suerte porque llevo 10 años desde que empecé a dejar de andar y 7 años desde que estoy diagnosticado. Si la vida media es de 3 a 5 y estoy aquí ahora mismo hablando y pudiendo mantener esta conversación y esta entrevista es porque mi evolución es lenta y eso es porque tengo suerte, simplemente, ¿no? Sí. Y luego están sobre todo los cuidados, esa es la base principal, el tener los cuidados, el tener la opción de si quiero vivir con la enfermedad, la puedo llevar a cabo, pero ¿qué necesito para llevarla a cabo? Que me cuiden. Que yo las 24 horas yo haga las cosas. Nosotros, una persona que tiene ELA tiene que hacer las cosas porque quiere hacerlas, no porque tu familiar en un momento determinado tiene la posibilidad de ayudarte y de llevarte a un sitio. No, deberíamos tener la posibilidad de ir donde queramos, cuando queramos, sí, como queramos, y eso es a través de esos cuidados. Y lo que te decía antes, cuando a mi primo le diagnosticaron, mi primo en 2016 estaba diagnosticado, en 2018 decidió no seguir con esta enfermedad. Y yo estuve con él toda la tarde del día de antes, me llamaron para decirme que había tomado esa decisión, que les apetecía que estuviera allí y si quería estar charlando. Estuvimos charlando, yo iba toda la semana siempre a verle y ahí estuvimos hablando, ¿no? Y me acuerdo de las últimas palabras, yo le dije,
te respeto pero no te entiendo, ¿no? O no te entiendo pero te respeto. Y ¿qué hay más preciado que la vida? Nada. Claro. Y si una persona decide no quiero seguir con esta enfermedad, es perfectamente respetable. Problema, que solo tenemos esa opción hoy por hoy. La de decir, me dejo llevar porque soy una carga para mi entorno, soy una carga económica y no tenemos los cuidados, que es lo que, insisto, reivindicamos. Y a mí me da, decías, ¿de dónde saca las fuerzas? De que no los tenemos. Y como no los tenemos, dices, pues hay que seguir luchando. Y hasta el último momento que tengas fuerza, hay que seguir luchando, porque si los conseguimos, los tendré. Sí. Si no los conseguimos, pues igual no los tendré. Entonces, no sé, si estoy en la posición y estamos en esa situación y tenemos esa posibilidad, no sé, es un acicate más para continuar. Pero fíjate, yo lo que voy, José, tú tienes esta situación y decides afrontarla ayudando a los demás. ¿Cuántas veces nos entra la depresión porque no llegamos a fin de mes, que es un problema real, o porque llevo una semana con dolor de cabeza y no me lo quito, o porque se me pinchó una rueda del coche y llegué tarde no sé dónde? Y nos entra un momento de dificultad y nos dan ganas de rebelarnos contra todo lo que hay. ¿Tú tienes el ELA? ¿O has llorado lo que tenías que llorar? Pero has sido capaz de afrontar esa situación. Es decir, las cosas no son lo que son, sino cómo las interpretas. ¿Tú qué dirías a las personas que se encuentran con una dificultad grande en la vida? Bueno, la vida nadie dijo que iba a ser fácil, no te lo dice nadie. Todos desean que sea fácil. Y si alguien te lo dice, te dice una mentira, ¿vale? Alguna catedral de grande. A mí me gusta mucho Víctor Cooper, que es un conferenciante de psicología positiva, y él dice de Dios o el universo, para los que no crean, ¿no? Reparte las cartas, ¿no? Y nosotros las jugamos. Y no se pueden cambiar las cartas, son las que son, y tienes que hacerlo de esa manera. Y bueno, yo creo que el determinante principal es la actitud que nosotros como personas ponemos ante las situaciones que la vida te va marcando, que unas son dificultades profesionales, otras son sociales, otras pueden ser económicas, pero bueno, yo creo que quitando, hay cosas que son insalvables y que dices, esto es de lo peor que te puede pasar, ¿no? Una enfermedad de este tipo que es incurable, una enfermedad que no tiene ningún tipo de visos de futuro, un problema de trabajo económico en un momento determinado de tu vida que te impide el poderte recuperar y tienes unas obligaciones. El resto, todo tiene solución. Fíjate una cosa, José, en psicología solemos enseñar que la vida al final son las relaciones humanas que tengas. Tú eres feliz, primero cómo interpretes la vida, tus pensamientos positivos, pero luego si te rodeas de personas positivas que te apoyan, y a partir de ahí que estés en instituciones, en grupos positivos. Una persona que tiene ELA depende muchísimo de los demás. Entonces te voy a hacer la pregunta desde el punto contrario. ¿Qué dirías tú a una persona que tiene a su cargo un hijo, un padre, un familiar, un hermano con ELA? ¿Qué le dirías para que esa persona que tiene que afrontar esa dificultad lo viva de una manera mejor? Bueno, para nosotros los cuidadores, además, en este caso, que con esa pregunta los cuidadores son nuestro bien preciado, además. ¿sí? Vuestro ángel de la guarda, digamos, sí, ¿no? Cuando no podemos movernos, nuestro cuidador, siempre decimos cuidar al cuidador, este es nuestro objetivo, ¿no? La ELA es una opción de vida, es una forma de vivir la vida. Si la persona que la padece y la tiene diagnosticada quiere seguir adelante y su entorno considera que quiere seguirla con él, es perfectamente llevable, no somos nada extraño, solo que tenemos esta enfermedad y bueno, vuelvo a lo mismo que decía antes, es una cuestión de actitud, de decir lo queremos hacer, lo vamos a hacer, implica lo que implica, porque implica un esfuerzo muy muy grande, pero bueno, no sé, yo creo que las cosas que se hacen con satisfacción, por amor, por cariño, porque te nacen, porque las deseas, son las que mejor se hacen. Entonces, no sé, yo creo que es planteárselo de esa manera e intentar llevarlo de la mejor. No va a ser igual que era antes, pero se puede hacer muy parecido. Las cosas se pueden hacer muy parecidas y poder seguir compartiendo el tiempo con las personas que quieres, y si la persona que está diagnosticada es la que quieres, puede ser tu marido, tu mujer, tu hermano, tu
tu hijo, no sé, es una cuestión de seguir adelante y pensar que la vida te ha hecho pasar por ahí, pero que es perfectamente llevable. Y si lo quiere llevar el actor principal o la actora principal, pues con más motivos todavía, ¿no? Que es la clave. Es decir, la persona que tienes delante sigue siendo la misma, con una circunstancia especial. Eso es. Creo, te entendí bien, ¿verdad? Perfecto. Somos los mismos, pero en una posición diferente. Yo esta mañana, como me estaba preparando para venir, ¿no? Y digo, bueno, ahora me voy andando y digo, estoy andando, pero como he dicho andando, se voy en una silla de ruedas, ¿no? Pero yo, para mí, mi cabeza sigue, somos los mismos y hacemos las cosas igual, lo único que los demás, pues precisamos de los demás y agradecemos infinito que estén ahí para ayudarnos. José, quedan poco más de 2 minutos. La vida nos da muchos golpes. La vida nos revuelca cuando menos lo esperamos, como una ola que nos arrastra. Y a veces pequeños problemas nos hacen hundirnos. Y para nosotros es tremendo ver a alguien como tú, que qué pena que no pueden las personas que nos oyen saber cómo eres en realidad, te están viendo aquí tranquilamente, pero no saben el derroche de energía, de optimismo, de alegría que transmites cuando te encontramos. Dinos, por favor, ¿cuál es el secreto? Aunque ya lo has dicho más o menos, pero a ver si es capaz de sintetizarlo en 2 minutitos, un poco menos que queda. ¿Cuál es el secreto para vivir con fuerza, con alegría, con entusiasmo, a pesar de las dificultades? Porque si alguien tiene una dificultad, eres tú. Dínoslo, José, a todo lo que te estamos escuchando. Pues para mí no hay nada mejor que la vida. No tengo ningún bien con un valor superior a mi vida y bueno, la vida, como he dicho antes, no es una situación fácil y lo que se trata es de pues afrontar las situaciones como son y luchar por ella. O sea, no la actitud es lo primero. Había un jugador del Valencia que se llamaba Salva Ballesta que decía, cuando no jugaba fútbol, y le preguntaban, es que mi madre me dice que no saque mi cruz a pasear porque igual es más pequeña que la de los demás, ¿no? Pues entonces yo no saco nunca mi cruz a pasear. Que no saque mi cruz porque a lo mejor es más pequeña que la de los demás. Claro, que los demás tienen una cruz más grande que la mía. Entonces nos pensamos que lo nuestro es un gran problema, pero es lo que es, ¿no? Y no sé, hay que afrontarlo como una cosa que puede ocurrir. Es que yo me hago muchas veces esta reflexión. ¿Y si el 2016, septiembre, cuando me diagnosticaron, me hubiera dado un infarto? Yo no tendría la suerte de poderme despedir de las personas, de poder haber vivido este tiempo como lo he vivido. Esto es una enfermedad, no es... por suerte, entre comillas, tenemos el tiempo de poderla vivir y de poder hacer cosas que si en un momento determinado y nadie te dice que no puede pasar mañana, ¿no? No estás. ¿Y qué elegirías? ¿Una cosa o la otra? Yo elegiría esto. Sinceramente, poder estar como estoy, poder afrontar la situación e intentar hacer aquello que me hace feliz. José, estás dando una lección de vida impresionante a cualquiera que la esté escuchando. De verdad es un lujo grandísimo tenerte en el programa, es una bendición grandísima conocerte y ojalá todos aprendamos de ti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Soy seguro que os habréis concientizado de lo que significa la ELA, habréis visto lo que es la forma de vivir de José, ojalá que todos aprendamos de él y no os perdáis los próximos episodios de Saber Estar, donde habrá gente estupenda como José, donde aprenderemos que nuestra vida puede ser maravillosa a pesar de tantas dificultades y tantos problemas como nos trae. Hasta el próximo capítulo.